Francisco de por Cimarrón ganó el tambor mayor. Chuy, bienvenidos hermanos a Tocañas. Tocañas es una comunidad afro-boliviana. ¡Viva la revolución! Los grupos vulnerables siempre están mucho más preparados para los momentos difíciles. Un pueblo arraigado en su cultura, pero también que defiende sus derechos como lo hemos estado haciendo. Nosotros, como le digo, somos alegres. A pesar que estemos pasando por un mal momento, no nos derrumbamos. Desde la época colonial hasta casi el siglo XIX, el puerto de Buenos Aires fue una puerta de entrada a esclavos, a miles de esclavos que luego siguieron viaje a Tucumán y desde allí partieron a Bolivia, a las minas y luego a las plantaciones y después también a Chile. Mabel, las comunidades afroamericanas que existen en Bolivia, por ejemplo, es muy probable que hayan ingresado, que hayan venido y por supuesto permanecieron muchos aquí también en Buenos Aires, pero la cuestión es de una gran invisibilidad. Nadie parece anoticiarse de que en estas tierras hubo esclavos negros por muchos siglos. Sí, el genocidio que supuso para la población de África la inmensa deportación, bueno, importación de cantidades de seres humanos a trabajar en las condiciones de esclavitud en toda la América Latina ha dejado huellas con distinta intensidad en distintos países. Uno de los países donde esto tiene una huella visible es la comunidad afro-boliviana en Bolivia, algo que cuando uno evoca a Bolivia no la evoca precisamente, provoca por sus poblaciones originarias, por su pueblo, por su nacionalidad, por su plurinacionalidad, pero indígena, autóctona, y no en lo que significan estas comunidades como los hay en Brasil, mucho más evidente, pero en Colombia, en el resto de la región, y también en la Argentina, que hay también expertos que están trabajando sobre esas raíces y las raíces mucho más difundidas y más no reconocidas como comunidades, pero sí en nuestros ADN, ¿no? Bueno, La Fuerza de los Invisibles es el documental que se acaba de estrenar que describe la vida en estas comunidades afrodescendientes de Bolivia y hoy estamos con sus directores, Pedro Fernández Quiroga y Tayo Gardey, bienvenidos. Y bueno, primero felicitaciones, vi el documental, es excelente. Vamos a ver después otros clips donde hay unos personajes y unas historias
encantadoras. ¿Cómo se les ocurrió, cómo empezó la idea de hacer este trabajo? La idea surgió por un artículo del diario El País de España, en el cual contaban la historia de que un rey en Mozambique lo habían traído específicamente para trabajar de esclavo en la mina de Potosí, y en la actualidad se reconoce a un negro que es artesano y campesino, se le reconoce hace pocos años su descendencia de linaje real. Y ahí fue cuando nosotros quedamos impactados diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos perdimos? Y ahí nos pusimos a investigar un poco al respecto de qué era esta comunidad negra que había en la yunga, en la selva arriba de la montaña, y eso fue lo que nos motivó a arrancar con este viaje y armar algo. Sí, nos disparó mucho la historia, este valor de rey en su comunidad, o sus ancestros eran reyes en sus comunidades y pasaron a ser esclavos del mundo globalizado. Es una historia que no tiene, como dijeron anteriormente y como dice el título, la visibilización que amerita, quizás porque los medios, y también esa es otra de las cosas que nos llevó a hacer estos proyectos, es más que nada la inquietud de dar visibilización a las historias que los medios en general no le otorgan. Quizás por intereses o quizás porque incluso la gente no termina de consumir este tipo de cosas. Pero yo creo que cuando se les ofrecen en la góndola mediática este tipo de historias, la gente le empieza a llamar la atención, le empieza a inquietar también, y es un poco la idea de empezar a ofrecer este tipo de relatos para inquietar también a la gente a que conozca la cultura afrodescendiente, que es una cultura muy castigada y que es una cultura que sentó las bases en América y en Sudamérica. El documental se llama La fuerza de los invisibles, supongo porque esta comunidad tuvo que luchar y no fue que graciosamente se lo dieron, sino que incluso en la Constitución boliviana de Estado plurinacional no eran reconocidos, ¿no? Y forman una institución que se llama CONAFRO. Consejo Nacional Afro-Boliviano. Exactamente, claro. Hay una historia, que es una historia de vida, que no aparece en el documental, porque bueno, es tan amplio que no podemos contar, que hay una Mónica Rey, que es una actual diputada en Bolivia, que ella, cuando comienza a contar cómo fue su lucha, se entera que el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, estaba haciendo un estudio sobre la población afro en América, en toda América Latina. Y cuando lo iban a presentar, ella se entera que lo van a presentar y en Bolivia decía que no había afrodescendientes. Entonces ella se comunica y dice, ¿cómo puede ser esto? Entonces se ponen en contacto y dicen, bueno, mirá, nosotros nos comunicamos con el Estado de Bolivia y ellos nos dijeron que no hay población negra. No, pero esto, bueno, tenés un problema que para que nosotros te podamos reconocer, primero te tiene que reconocer tu Estado. Sí. Entonces ahí fue donde ellos dicen que comenzó esa lucha, ¿no? Sí, incluso Bolivia es un país adelantado en el tema de la visibilización de las culturas originarias, pero en el caso de los afrodescendientes, lo que sentían también los mismos afros era que un poco había eso del Estado plurinacional, pero a ellos no se le daba la visibilización que ameritaba. Entonces nadie sabía que los afros eran bolivianos. En los censos figuraban como otros. Vos ibas, en caso hipotético, un turista iba a la zona de Coroico de las Yungas y de repente veía un negro y pensaba que no era de Bolivia quizás, porque todo el mundo que se adentraba en estas zonas recién ahí descubría la población afro. Claro, y no había como, y bueno, me imagino además que el mestizaje que existió seguramente hacía que en algunos de ellos hubiera la reivindicación de otro tipo de culturas o la otra parte de su ascendencia, ¿no? Seguramente eso también tenía cierto conflicto porque se nota en el documental mucho mestizaje, no son comunidades que se han mantenido totalmente aisladas y puras, sino que étnicamente puras, sino que han sido mezcladas como la mayoría de las comunidades. Sí, se nota en el documental eso y se nota en el documental también la reivindicación de la cultura, que en su momento había unos pocos que la querían florecer, pero como habían sido tan sometidos a lo largo de la historia, muchos de los padres les privaban de las manifestaciones. Hay un relato que dice, mi padre y mi abuelo me decían, vamos a hablar bien,
no vamos a hacer los bailes que somos payasos, el baile, y a eso se refería la saya, que la saya es la música afro, que incluso es uno de los ejes básicos de la rebelión negra en Sudamérica, en Bolivia fundamentalmente. Sí, cuéntenos, esto es muy interesante porque una música, ¿no? y una danza, la saya, ¿qué es exactamente? ¿Qué aprendieron de eso durante el rodaje del documental? La saya nace en realidad, la historia cuenta que a ellos, cuando los traen de los barcos desde África, lo que hacen es agarrar gente de distintos países. Hoy, hace pocos años, con un estudio de la Universidad de Córdoba, que fue un estudio de saliva de ADN, pudieron identificar que se estima que son gente de Congo, de Mozambique, de Senegal, de Camerún, y lo que hicieron fue aglomerarlos a todos en barcos, gente con distintas lenguas, entonces no se podían revelar. Entonces, claro, para no poder... No podían hacer nada, no se podían comunicar entre ellos. Entonces ellos, cuando eran esclavos, dicen que a la noche, en los momentos cuando tenían un tiempo para juntarse, su forma de comunicarse y hablar entre ellos era a través de la música, con los tambores, donde contaban sus penas, sus relatos, su alegría, contaban distintas cosas. Cuando se empezó este proceso de lucha, empezaron a componer letras que vengan a contar esta historia, los deseos, lo que ellos querían, y esto lo empezaron a utilizar como un instrumento de lucha para luchar por sus derechos. Cada manifestación que ellos fueron haciendo, cada lucha por un nuevo derecho, siempre fue saliendo a la calle haciendo saya, su música tradicional, con letras adecuadas para cada momento, y así fue también como terminaron logrando la inclusión en la Constitución en el 2009, cuando hubo la reforma. Los afrobolivianos no iban a ser incluidos. El Estado plurinacional boliviano actual reconoce los pueblos originarios, todos los que hay en Bolivia, y no reconocía a los afrobolivianos. Y cuando estaban sesionando en Sucre, dice que se empiezan a escuchar los tambores. Los tambores, entonces todos los constituyentes salen afuera a mirar qué pasaba. Y como Bolivia apoyaba en ese momento la reforma constitucional, ellos pensaban que salían como que los venían a aplaudir por un momento de recreación. Y cuando terminan de tocar, le sacan un petitorio diciendo que querían ser incluidos en la Constitución. Muy interesante. Bueno, porque la música en las comunidades negras, todos conocemos los negros espíritus, ¿no? Las canciones que eran canciones de protesta de los negros esclavos en las plantaciones del sur de Estados Unidos y la música de los negros de Nueva Orleans, pero conocemos muy poco la música de los negros de las comunidades afrodescendientes que están acá al lado nuestro. Bueno, en el documental uno de los testimonios es precisamente esto que vos planteabas, que al mezclarlos intentaban evitar las sublevaciones, tratando de que no se comunicaran entre sí, con lo cual generar lengua nueva, porque una de las preguntas era, bueno, pero ¿cuál es su lengua? ¿Por qué no tienen una lengua? No tenemos una lengua porque la lengua que teníamos en cada, de cada lugar de procedencia, cada región, cada país, cada nación, tenía una lengua distinta y no se pudieron comunicar. Tuvieron que empezar a armar lenguas ad hoc. En el bloque que viene nos van a seguir contando de cómo rodaron este documental, pero antes vamos a ver más fragmentos de lo que ocurre en esta película. Ya volvemos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. LATAM y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil, vida para nuestra tierra. ExxonMobil.
En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental, con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. La trata transatlántica sin dudas se refiere a una de las migraciones forzosas más grandes de la historia de la humanidad. Nuestro árbol genealógico ha sido cortado de manera brusca. Tú hablabas algo, cualquiera de ellos agarrará lazo. La mujer que cosechaba mal, que se portaba mal, les tiraba ñerbo. Ñerbo es un látigo. La naturaleza no te discrimina, pero las personas sí lo hacemos, ¿no? La humanidad. Ver eso es como que para vos es algo muy, muy duro, ¿no? Me alegro de ser afro-boliviano, nací en Loyunga, Yunga mi hogar. Cultivar los campos por las mañanas y por las noches allá a bailar. Solo pido que te acuerdes de mí, oh de mí. Sí, de sentimiento no. No, ahora somos un solo hermano. Una reina que había bajado del cielo. Pa'lante, para atrás, ni para tomar impulso. Mirar las cosas de frente y lo que ha pasado ya pasa. Eso. Bueno, y como veíamos en las imágenes recién de fragmentos de este documental, La Fuerza de los Invisibles termina con sonrisas porque es una historia de dignidad de una comunidad que alcanza un estatus muy digno en el país donde viven. Les recordamos, con los directores Pedro Fernández Quiroga y Tayo Gardey. Ustedes son dos blanquitos y un coloradito de Buenos Aires y fueron a caer allí a una comunidad. ¿Cómo los recibieron? Porque normalmente es difícil para los documentalistas que los acepten, incorporarse. Bueno, ¿no? Es todo una negociación eso. ¿Cómo le fue en esa parte del trabajo? Sí, nosotros, ni bien caímos a la comunidad tocaña precisamente, tuvimos un tiempo largo antes de empezar a filmar, sacar las cámaras. Lo que primero hicimos fue forjar el vínculo a través de un antropólogo que aparece en el documental, El Pulga, que vive ahí hace 30 años. Y a partir de forjar el vínculo, ahí empezamos a entablar la relación y después sí, sacamos la cámara, comenzamos a hacer las entrevistas, porque siempre hay un prejuicio de la persona que cae a filmar, hombre blanco que cae a filmar, que después se lleva material y no se sabe bien qué intención tiene, si tergiversa el mensaje o no. Nosotros lo que hicimos fue, después de hacer las entrevistas, le dijimos, nosotros vamos a volver acá, ni bien editemos el documental, y se los vamos a mostrar porque ustedes son los que escribieron la historia. Y cuando ustedes nos den el ok, recién ahí lo vamos a empezar a difundir. Y eso fue lo que hicimos. Volvimos, le presentamos el documental y la realidad que lo que sacamos de esa presentación es invaluable. O sea, nosotros es verdad que nos tomamos alrededor de 3 meses viviendo allá, pero lo que sacamos, las reacciones de ellos, el agradecimiento, la emoción es algo invaluable. Claro, el documental está hecho con una técnica que se llama la mosca en la pared, ¿no? O sea, no hay voces de ustedes no intervienen, no hay voces en off, ni un narrador. Son los propios protagonistas
que cuentan su historia. Ahora, ¿esto tuvieron que guionarlo? ¿Cómo hicieron para estructurar? Porque está muy bien contada la historia por los protagonistas. Nosotros, vale la pena aclarar, como decís Pablo, que nosotros no queríamos participar, no queríamos tener voz en off porque quería que la historia sea contada por ellos. Pero también nosotros somos nuevos en esto del cine, ninguno ha estudiado cine, ninguno sabe, por eso no tiene errores técnicos, pero bueno, trabajamos con un editor. Sí, Daniel Toto Berlingeri, que ha hecho editor de milagros, ha hecho de Fuste. Suele ocurrir, sí. Y hemos trabajado, bueno, sí, mucho, como decís vos, en la edición de darle un orden y que tenga sentido el documental, ¿no? Sí, él es nuestra voz invisible. Nosotros forjamos el guión, estuvimos mucho tiempo trabajando el guión para analizar la intención del mensaje, que es esto de transmitir no solo la historia de sometimiento que ellos sufrieron, sino la lección de vida, el contraste de lo que le repartieron a ellos, le impusieron a ellos, que fue discriminación, sometimiento y violencia, y lo que ellos brindan y reparten en la sociedad, que es alegría, fortaleza, optimismo, superación. Y a partir de ahí, Daniel, hizo un trabajo muy bueno. Él, a pesar de su perfil bajo, es un editor muy bueno con premios internacionales en Estados Unidos y amigo de la casa, y él nos ayudó. Bueno, normalmente además el guión documental muchas veces se hace durante la edición, ¿no? Porque uno no sabe qué es lo que se va a encontrar y no. Claro, los testimonios no están guionados. El testimonio es, uno puede tener idea de qué es lo que quiere contar la historia y ir buscando algunos testimonios que apoyen el relato, pero si no, no sería totalmente legítimo si uno ya sabe lo que van a decir. Ahora, en esta me interesa mucho lo que ustedes plantean sobre la devolución a la comunidad. ¿Les reeditaron en la comunidad algo? ¿Tuvieron que sacar o agregar algo? No, nosotros fuimos. Lo que nos pasó el primer año es que ellos habían tenido, como dijo Pedro, habían tenido algunas malas experiencias pasadas de gente que había ido a filmar por la música tradicional, por tesis, por distintos motivos, y nunca habían enviado de vuelta el material. Entonces, cuando fuimos la primera vez, más allá de que estuvimos mucho tiempo, hicimos el vínculo que eso nos permitió grabar. Nuestra promesa fue, antes de presentarlo, mostrárselo. Y cuando volvimos a mostrárselo fue espectacular porque más allá de que uno a veces espera la devolución de decir me gustó, no me gustó, a esto no, su devolución fue otra, ¿no? Y ahí es cuando nuevamente nos dieron una enseñanza nueva, fue un abrazo y gracias por venir a cumplir la palabra, a respetar y mostrarnos a nosotros, ¿no? Entonces, más allá de si está bueno o no tan bueno el documental, el mensaje era otro el que nos dieron, ¿no? Y esas pequeños aprendizajes que nos fueron dando fueron lo que más nos marcaron, me parece. Bueno, pero más allá de los aspectos técnicos, la historia que cuentan es fascinante y además es traer a la pantalla, las imágenes, una realidad que mucha gente que va de turismo, ¿no?, a Bolivia, al lago Titicaca, desconoce por completo, ¿no? Claro, y ahí uno de los testimonios que es muy, muy elocuente, planteando lo que significa la vida en la selva y la vida en las ciudades como pobres sometidos sin ningún recurso. Es decir, aquí nosotros, si tenemos hambre, hay siempre algo para comer, para pescar. Nuestra vida es más vivible, humanamente vivible, además de sostenible, en su ámbito natural, en la selva, que en las ciudades como trabajadores sin posibilidades de comer, si no tienen un trabajo. Si no venden su fuerza de trabajo en las condiciones en que se las ofrece, no pueden sobrevivir. Y esto aquí es distinta la forma de vida, ¿no? Sí, tomando esto que decís vos, yo siempre digo que la comunidad es una acepción social. Aquí sí se puede plasmar el sentido comunitario al máximo. Cada uno vive igual al otro, no importa tanto el poder adquisitivo, cada uno se comparte lo que tiene. Entonces, como dice Ernesto, es el que habla ahí en el documental, dice, yo agarro esto y tomo una fruta y yo como. Y ahí en la comunidad pasa eso, todo el mundo tiene voz y voto, todo el mundo come y nadie termina pasando una situación penosa. Es una comunidad que se dedica al cultivo de la coca, sobre todo, y algunos cítricos también. ¿Cómo es el régimen
de propiedad? ¿Son tierras comunales? Ahí es muy interesante porque la historia es... Eran esclavos en Potosí, en las minas, no se pudieron adaptar por las condiciones climáticas, por la altura de Potosí, por el frío. Claro. Y ahí los empiezan a vender a distintas zonas, en su gran mayoría la zona de Yungas, que es agricultores, lo que ellos sabían hacer en África. Entonces ellos son esclavos ahí, hasta con la reforma agraria en 1953, que la tierra es de quien la trabaja. Los patrones se tuvieron que ir y cada uno se quedó con las parcelas que trabajaban. Entonces ellos fueron, cada uno, hay la imagen de la tapa del documental y hay varias imágenes que son las antiguas casas donde vivían los esclavos, pasaron a ser sus casas. Y las tierras que ellos trabajaban para el patrón pasaron a ser sus propias tierras. Y ahí es lo lindo del sentido comunitario, como decía Pedro, como todo siempre es en conjunto, desde el trabajo, la ayuda, la toma de decisiones, se reúnen todos los lunes, votan. O sea, son campesinos, pequeños propietarios, pero que trabajan en cooperativa o en comunidad. Claro. Decisiones comunales, comunitarias. Y eso en Bolivia hay algunos sectores, específicamente en las Yungas, que están habilitados para la producción de coca y ellos las producen y van y las venden en el mercado de La Paz. Ese es un poco, pero lo que es muy lindo es la toma de decisiones cuando hay, todos los lunes está la reunión comunal y ellos levantan la mano y votan. Bueno, uno para poder tomar decisiones y poder participar en la comunidad tiene que participar y tener un puesto, ser delegado del agua, de deporte, de educación. Cumplir alguna tarea comunitaria. Exactamente, secretario general. Hacer algo por nosotros. Se van turnando, cambian cada un año todos los roles y vos de los últimos 3 años tenés que haber participado por lo menos 2. Una vez que vos participás de puestos que son que van rotando todo el tiempo, tenés toma de decisiones. Entonces, hay algún beneficio que llegan a tener por algún tipo. Por ejemplo, hace poco se entregaron algunas casas sociales nuevas. Entonces, dicen, bueno, el Estado dice, tenemos 20 casas para asignar. Entonces, eso va al CONAFRO, que es el Consejo Nacional Afro-Boliviano. El Consejo Nacional Afro-Boliviano dice, bueno, estas casas las vamos a repartir en 3 comunidades. Y después van a la comunidad y dicen, bueno, ¿quién se los damos? Claro. Ahí lo deciden. A la gente mayor primero, digamos. Bueno, a la gente mayor, ¿a quién se le damos? Se lo damos a Julia, levantan la mano y eligen. Bueno, fantástico. La verdad que recomiendo... ¿Dónde se va a poder ver esto? Bueno, ya se puede ver en YouTube, ¿no? Búsquenlo. ¿Se puede ver en YouTube el documental? En YouTube... Aún pronto. Bueno, pronto estén atentos. La fuerza de los invisibles. Gracias por estar aquí. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.